Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Le saluda Medardo Alfaro en este lunes 14 de junio del año 2021. Esto es TVO Canal 23 desde nuestros estudios en la capital de la República, y desde la misma capital de la República saludamos a todos los que nos sintonizan a través de todas las plataformas que me escuchan decir todos los días, porque es importante que más salvadoreños se conecten con este medio de información y con este programa a esta hora de todos los días. Vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a ver inicialmente lo que tiene Diario El Salvador para este día, como ya lo dije antes, lunes 14 de junio del año 2021, y mientras le compartimos información que es de vital importancia que usted la tenga, le recordamos que a eso de las 7 de la mañana va a estar con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Mientras tanto, esta es la portada de Diario El Salvador. En la parte superior, continúa reducción de promedio diarios de homicidios. Vea qué interesante esto. 2.82. O sea, si se mantuviese así, de plano que sería, bueno, ya es extraordinario lo que se ha hecho, pues, pero parecía una utopía, ¿no? Decir estos números hace un par de años, pero ahí está, ¿no? 2.82 el promedio diario de homicidios. Y Jorge Valenzuela, el padre del Bitcoin en El Salvador. Es un reportaje que trae Diario El Salvador sobre este personaje y lo importante que es para el Bitcoin en El Salvador. Mientras, La Madera, como se le conoce, 3.000 detenidos por videovigilancia. La PNC coordina acciones con sistemas de San Salvador y alrededores, muy importante. Y en la parte inferior, alegría y goles en arena. Y mire qué interesante abajo, a usted que trabajó, participó, colaboró, hizo su labor cívica en las elecciones que transformaron el país, dice ahí: busque el listado de pago a los integrantes de la Junta Receptoras de Votos en las elecciones del 2021. ¿Qué significa esto? Que si usted trabajó y quiere asegurarse, pues bueno, ahí está en el interior de las páginas de Diario El Salvador. Y la noticia deportiva más importante, por lo menos en el fútbol y en el ámbito nacional: el campeón de segunda división, Destroyer de la Libertad, remontó un 3-0 al Platense y ganó de penaltis. A mí me duele, evidentemente, ¿verdad? Es decir, tengo mi corazón y allí en Zacatecoluca y soy 100% platense, pero es de averiguar ahí qué pasó. Pues iban ganando 3-0, terminan el primer tiempo ganando 2-0 el Platense de Zacatecoluca, ¿verdad? Y luego al iniciar el segundo tiempo hacen otro gol y se van 3-0, y después remonta, y en los penaltis el Destroyer de la Libertad se corona campeón de la segunda división. Así es que felicidades a la gente de la Libertad, a sus jugadores, a su junta directiva. Y bueno, el Platense tiene todavía el chance, pero ya es compartido con el Destroyer, de que el próximo domingo se conozca cuál es el equipo que va a subir a la primera división. Había mucha ilusión en Zacatecoluca que se coronara este domingo, pero bueno, como dicen los que hacen y juegan el fútbol y conocedores del fútbol, el fútbol es así y hay que esperar. Vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Vamos a hablar sobre los proyectos que se están construyendo. Hay que preguntarle también qué pasó con aquella denuncia que puso al inicio de su gestión de los casos de corrupción, ¿lo recuerda? Bueno, hay que preguntarle cómo avanza todo esto. Mientras tanto, hay un tema que llamó la atención el fin de semana, y es este tema de la basura. En Mexicanos, el municipio de Mexicanos, ese populoso municipio de Mexicanos, tuvo dificultades con la recolección de la basura, ¿no? El actual alcalde, Saúl Meléndez, continúa con acciones para atender las necesidades de los habitantes de este municipio. Al parecer, a esta hora ya está totalmente controlado, pero veamos este material que nos refleja un poco lo que ocurrió en Mexicano con esto de la basura. Veamos. Enero del 2014. Mientras que en la ciudad de Mexicanos podían encontrarse promontorios de basura por todos lados, la alcaldía, en ese entonces administrada por Juana de Pacas, del partido Arena, adeudaba a la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos, conocida como Mides, casi $150,000.
siendo ese compromiso la razón de la grave situación sanitaria en el municipio. En octubre del mismo año, Juana Lemus de Pacas denunció que los concejales de Arena no apoyaron con sus votos para saldar una deuda de $5 millones de la alcaldía, que incluía el pago a Mides. Pero la responsabilidad cayó sobre la jefa edilicia, y el Ministerio de Medio Ambiente la acusó de haber generado una crisis ambiental y decretó una emergencia en Mexicanos. 3 años después, en agosto de 2017, Simón Paz del FMLN gobernaba el municipio y aseguró que el problema de la basura ya era parte del pasado. Pero a pesar de tal aseveración, para septiembre del 2018, la deuda con Mides ya era de $250,000 y el problema de la no recolección de desechos sólidos era una bomba de tiempo que volvió a estallar en noviembre del 2020, cuando los ciudadanos denunciaron promontorios de basura por todos lados. Para ese entonces, el gobierno de Nayib Bukele tomó cartas en el asunto y entregó $431,000 para el combate a la pandemia, la emergencia por la tormenta ETA y, por supuesto, las labores de limpieza en la ciudad. Sin embargo, los pobladores señalaron no haber percibido cambios en medio de la crisis de la basura. En enero de este año, la contaminación urbana era tal que los habitantes de Mexicanos exigieron resultados a partir de los impuestos que cancelan, pero el problema solo empeoró y la deuda que dejó Simón Paz con Mides creció a más de $400,000. Actualmente, el alcalde Saúl Meléndez de Nuevas Ideas realiza gestiones junto a los ediles del área metropolitana de San Salvador para la compra de una flota de camiones recolectores que libere a Mexicanos y a los demás municipios de la metrópolis de este problema histórico de una vez por todas. Es un poco complicado, ¿no? El alcalde dice que encontró 20 camiones, pero de esos 20 camiones, 15... destruidos o casi literalmente destruidos, o sea que intentó hacer, como dice en buen salvadoreño, de tripas corazones con 5 camiones. Es una dificultad porque va iniciando los procesos y tiene dificultades financieras dejadas por la anterior administración, es complicado. Y el alcalde que fue, hoy es miembro del consejo y creando también su propia narrativa de por qué es que está dificultoso el tema de la basura allí. Es decir, decía que no se tenía un plan integral, ¿verdad? Y que eso siempre iba a aparecer. ¿Por qué? Porque en esto, que es la nueva dinámica de este gobierno, ejecutivo, alcaldías, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas ayudaron a retirar toda la basura que se había acumulado en las últimas horas allí en Mexicano. Aquí con nuestra audiencia, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí a TVO Canal 23. Ministro, es un gran gusto saludarle. Gracias por estar aquí. Buenos días, Medardo. Es un placer compartir contigo esta entrevista. También mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este importante medio de comunicación. Ministro, veía, y le decía yo a nuestra audiencia que era comprensible su retraso, veía que estaba en Apopa, ¿no? Inaugurando, sí, estábamos entiendo en Apopa. yo. ¿Qué estaba haciendo en Apopa? Cuéntenos. Lo que sucede es que como Ministerio de Obras Públicas formamos parte de la Comisión Nacional de Protección Civil y principalmente estamos coordinando la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos a nivel nacional. Hay varias carteras de Estado, entre ellos ANDA, Ministerio de Vivienda, Gobernación, e incluso las empresas de telefonía como Claro, Tigo, entre otras, y las empresas de energía eléctrica. Entonces, todos de manera coordinada estamos realizando 2 actividades principales. Una que es la que hemos iniciado desde el día 1 del gobierno, que son todas las tareas de prevención. Tú has visto, por ejemplo, diferentes obras de mitigación que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, como por ejemplo en la Residencial Santa Lucía, en San Bartolomé Perulapí, en Cuscatlán, eliminamos una cárcava también, por ejemplo. Hemos estado trabajando en el kilómetro 2.1 de la carretera que conduce al centro turístico de Apulo, donde eliminamos también una cárcava. En el kilómetro 2.2 también se han estado realizando trabajos para reducir el riesgo y la vulnerabilidad de diferentes familias. Construimos un sistema de drenaje en el Boulevard Merliot también, que era un punto de inundaciones. Sabemos que hay una serie de lugares que todavía hacen falta intervenir, pero hemos intervenido, por ejemplo, en Boulevard Merliot. Se han hecho otras obras en otros sectores de nuestro país, como en la colonia Helen 2, por ejemplo, que se instaló un sistema de drenaje para poder eliminar el riesgo de inundaciones y así diferentes lugares. Y en este caso hemos estado apoyando a las municipalidades
principalmente Apopa y Mexicanos, que sabemos que tenían algunas dificultades con el tema de la recolección de los desechos sólidos. Obviamente muchas de las dificultades que se han afrontado ha sido por cómo han dejado las alcaldías. Pues bueno, uno puede ver cómo quedaron los hospitales, cómo han estado las escuelas de nuestro país, cómo estaba la infraestructura pública a nivel nacional, todo en un abandono total. Así es como recibimos nuestro país. De igual manera vienen los alcaldes, reciben y encuentran prácticamente en abandono total. Entonces, hemos estado apoyando, estuvimos en Mexicanos donde recolectamos 570 toneladas de basura en las diferentes calles en 3 días y hoy iniciamos con trabajos en conjunto con la alcaldía de Apopa. Entonces estamos trabajando el Ministerio de Obras Públicas, ANDA, Ministerio de Gobernación y la alcaldía de Apopa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos apoyando en las actividades de limpieza, de cunetas, de drenaje, recolección de la basura, para poder reducir el riesgo. Sabemos que estamos en un invierno y de alguna manera cuando tú estás en invierno, las lluvias pueden llevarse toda la basura hacia el sistema de drenajes y esto puede generar inundaciones, además de las enfermedades que la misma basura puede acarrear. Entonces, hemos puesto a disposición de la alcaldía 20 camiones, entre ellos compactadores y camiones de volteo. De igual manera, 8 cuadrillas, más de casi 200 personas en total son las que están apoyando en estas actividades. De igual manera, se ha puesto 4 pipas por parte de ANDA para poder hacer limpieza también. Además de las cuadrillas de ANDA que también están apoyando en la tarea de limpieza de pozos y de tuberías. Hoy va a quedar, ¿cuánto tiempo puede tomar esto, ministro? ¿Cuántos días ya tienen un nivel de basura que puede estar acumulada allí? Usted daba un gran argumento, que es lo que le hemos escuchado a los alcaldes, evidentemente que no tienen camiones. El alcalde de Mexicanos decía, por ejemplo, que de 20 camiones que le aparecieron en la entrega de valores, solo 5 servían. En Apopa, que es donde están trabajando hoy, ¿cuántos días creen que va a quedar totalmente limpio allí este municipio? Sí, bueno, por ejemplo, en Apopa nosotros pensamos unos 3 días en la recolección. Normalmente nos tardamos 2, pero el tercer día lo ocupamos para poder hacer un barrido nuevamente de la basura que se vuelve a colocar, porque si bien es cierto, uno puede recoger la basura en ciertos sectores de un municipio determinado, pero cuando uno va recogiendo un día después, o incluso a veces el mismo día, las personas vuelven a poner la basura para esperar que nuevamente el camión en otros días vuelvan a recolectarla. Entonces, lo que estamos haciendo es, los primeros 2 días hacemos un barrido de todo el municipio y el tercer día volvemos a hacer un barrido, pero ya es una menor cantidad de volumen la que recogemos el último día, porque ya solo es para poder evitar que de alguna manera se siga acumulando en los lugares donde ya fuimos a limpiar. Obras de prevención para el plan invernal, entre ellas la recolección de basura en canaletas, cunetas, pozos de agua lluvias, el desasolve de los pozos de agua lluvias, entre otro tipo de actividades, entre ellas, por ejemplo, el apoyo a las municipalidades en este caso. Ok, muy bien, abordado este tema. Ministro, hay tanto de qué hablar con usted. Le quiero comentar, lo vi bastante satisfecho cuando se aprobó los 245 millones. Lo vi satisfecho porque, por lo que le costaba cuando iba a la anterior Asamblea Legislativa y lo que tenía que sufrir. Y les preguntaba yo a mis hijos, mira, ¿y qué es un viaducto? Entonces miré la posibilidad que vaya un tercer carril al aire. Cuéntenos cómo va este proceso. Va a aparecer ahí en pantalla un material que tenemos sobre esto, que es el apoyo 7, si no mal me equivoco, producción. Pero cuéntenos, ministro, cómo va todo esto, que va a ser una solución integral allí para la gente que entra y pasa por Los Chorros. Sí, bueno, la carretera de Los Chorros es un problema histórico de nuestro país. Bueno, ya parte de décadas de los gobiernos de Arena, incluso antes, ¿verdad? Esta carretera, de alguna manera, ya se sobrepasó su capacidad vehicular hace más de una década. Ahí transitan cerca de 60,000 vehículos en promedio diario. Adicional, que normalmente se dan diferentes derrumbes, es decir, hay un alto grado de vulnerabilidad
en la carretera por las diferentes caídas de roca. Incluso cuando llueve y cuando no llueve, se dan derrumbes, cuando hay un temblor y cuando no hay un temblor. Entonces, hemos visto cómo han fallecido salvadoreños en esa carretera, no solo por los accidentes, sino que también han fallecido por los diferentes derrumbes que se dan. Entonces, tiene dos problemas, un problema de tráfico y el otro problema que es la vulnerabilidad. Entonces, nosotros, desde el inicio del gobierno, empezamos a gestionar con el BESIE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, un financiamiento para poder ejecutar un proyecto que le diera una solución definitiva a la problemática de los chorros. No queríamos hacer como siempre han hecho, que solo le ponen un parche o que normalmente iban a raspar la montaña y que días después ya se daban nuevamente los derrumbes, sino que queríamos darle una solución integral. Y para darle una solución integral, obviamente se requieren estudios y realizar una serie de cosas para poder llegar a esto. Entonces nosotros avanzamos, más aún cuando veíamos los proyectos grandes en los gobiernos pasados que ni tan siquiera se lograban ejecutar, como el bypass de San Miguel, que pasaron 10 años, pusieron primeras piedras de mentiras y nunca lo hicieron. O como por ejemplo el bypass de la Libertad, que lejos de encontrar una empresa trabajando, lo que encontramos fue dinero que le hacía falta al Ministerio de Obras Públicas, 5 millones de dólares que se habían robado y que lo tuvimos que ir a recuperar. Entonces nosotros sí dijimos, sí, lo vamos a hacer, vamos a iniciar este proyecto como gobierno. Si bien es cierto, es un proyecto grande, incluso de mayor envergadura que los proyectos que se han ejecutado en la historia del país, pero empezamos con todo esto. Obviamente sabíamos que la asamblea actual no nos iba a aprobar nada, porque la asamblea anterior, perdón, no nos iba a aprobar nada, porque si tú te recuerdas, sí. Incluso hasta las donaciones nos bloqueaban. Yo me acuerdo que fuimos a solicitar el financiamiento de KfW en diferentes ocasiones, que era una donación y era para obras de mitigación y nos bloqueaban. Incluso como le ponían varios candados, aprobación, ratificación, lo aprobaban, pero después para ratificar nos bloqueaban, solo para poder decir de que ya lo habían aprobado, pero hacía falta la ratificación. Pero si las donaciones las bloqueaban, mucho más a este tipo de proyectos. Entonces, pero bueno, nosotros seguimos avanzando, licitamos la factibilidad, el diseño de ingeniería, lo adjudicamos, ganó una empresa brasileña, un asocio entre empresas brasileñas, y de hecho ya se terminó la factibilidad y ya está a punto de terminarse el diseño de ingeniería de este proyecto. Esta obra consiste en la ampliación de la carretera desde Las Delicias, en Santa Tecla, hasta el desvío de Opico. Son 15 kilómetros de carretera, donde tenemos algunos tramos que son 2 carriles por sentido, es decir, de 4 carriles, principalmente en el sector del Poliedro, y tenemos otros tramos que son de 5 carriles. Por un sentido tenemos 3 para ir hacia San Salvador, y por el otro sentido tenemos 2 carriles. Un gran proyecto, sé que está en inicio, ¿no? Pero ¿cuándo se ha proyectado, ministro, que arranquen los trabajos y que puedan estar finalizados? Vaya, más o menos la obra es de un tiempo de 2 años y medio por medio. Ese es más o menos el tiempo de construcción. Nosotros vamos a licitarlo este mismo año. Ahorita se ha aprobado el financiamiento de la asamblea, pero falta la ratificación todavía de los recursos. Obviamente ahorita está en una etapa para firma del contrato de préstamo por parte del Ministerio de Hacienda con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Luego de esto el Ministerio de Hacienda lo envía, este documento, este contrato de préstamo, a la asamblea para que pueda ser ratificado. Entonces, y luego de su ratificación ya ahí ya se puede pedir la asignación presupuestaria para poder ejecutar la obra. Ahora bien, igual el diseño ya está a punto de terminarse. Nosotros lo vamos a sacar a licitación este año y esperamos que 2 años y medio después esta obra pueda estar concluida en su totalidad. Pero lo que te quería decir también de la obra es que consiste en la ampliación de la carretera desde Las Delicias hasta el desvío de Opico, que son desde Las Delicias hasta el Poliedro a 8 carriles y desde el Poliedro hasta el desvío de Opico a 6 carriles. En el desvío de Opico se va a hacer un paso de nivel, en toda la obra de igual manera lleva una serie de intercambiadores y pasos a desnivel para incorporarse hacia el sector de Lourdes o hacia Santa Ana de igual manera, o hacia Opico y de igual manera hacia Santa Tecla.
entre otro tipo de obras que se van a construir. Y una de ellas también es la construcción de un viaducto, que es un puente elevado, de hecho va a ser el puente más largo de nuestro país, que la idea es que todas las personas que transitan por la carretera actualmente se puedan alejar de la zona crítica conocida como zona de derrumbes, es decir, vamos a dejar una zona para poder evitar la caída de rocas y los diferentes derrumbes, y se va a construir un viaducto, un puente que nos va a alejar de ese tramo de riesgo, es decir, nos va a alejar del riesgo. Entonces, con esta obra vamos a dar dos soluciones importantes a todos los salvadoreños. Una, que es el problema del tráfico vehicular que se genera todos los días en la carretera de Los Chorros, y que son horas y horas de tráfico las que tienen que pasar las personas que viven en San Juan Opico, en el sector de La Libertad, y de igual manera los que viven en Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán, que tienen que pasar horas en el tráfico, y de alguna manera tienen no solo el tiempo que se pierde y el estrés que genera pasar por el tráfico, sino que también al final son horas productivas, el desgaste de combustible, llantas, depreciación, etc. Además, la pérdida en términos económicos que sufre la economía de nuestro país, porque hay cerca de 200 empresas del sector textilero que están en la zona y que generan el 86% de las exportaciones de ese sector, según Cantex, y que de alguna manera es afectado por esta carretera. Entonces, le vamos a dar una solución importante a más de 60,000 conductores que transitan en promedio diario por esta carretera, y de igual manera una solución económica para todas las empresas que están. Entonces va a generar crecimiento, va a generar desarrollo, no solo la obra en sí, sino que también los trabajos que se van a estar realizando, porque vamos a generar miles de empleos directos e indirectos en nuestro país con todas las actividades de construcción. Había un diputado de la Asamblea Legislativa que me llamaba la atención, que al final votó por el financiamiento, pero él decía que este proyecto iba a ser caro, es decir, porque él decía que por el costo de 245.8 millones de dólares. Pero si su partido gastó como 300 millones de dólares en la carretera de Los Chorros, es decir, este diputado es del partido Arena, solo ellos gastaron como 300 millones de dólares en la carretera de Los Chorros y no solucionaron el problema. El FMLN gastó 150 millones de dólares y tampoco solucionó el problema. Entonces, es decir, solo entre los dos gobiernos pasados gastaron cerca de 450 millones y nunca solucionaron el problema. Entonces, cuando hay un gobierno que quiere solucionar problemas históricos de nuestro país, obviamente tratan de criticar o de decir lo que quieran decir, ¿verdad? Pero ellos que sigan criticando, que sigan diciendo lo que quieran decir, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho, incluso más, porque nuestro país de verdad necesita soluciones, y eso es lo que vamos a hacer con este tipo de obras. También se está construyendo, ministro, el periférico Claudia Lars. Este sí ya se está construyendo. ¿Cómo va el periférico Claudia Lars? ¿Cómo avanza su construcción? También vamos a tener un material de apoyo allí en lo que el ministro nos hace la descripción. Es el número 10. Producción, por favor, ¿cómo avanza, ministro? Sí, y es que una parte es el proyecto de la carretera de Los Chorros, que es la ampliación de 15 kilómetros, pero adicional a eso, justamente donde termina este proyecto, que es en el desvío de Opico, ahí es donde inicia otra obra de infraestructura para poder mejorar la conectividad del occidente del país. Y este es el periférico Claudia Lars, que parte desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo, justamente después de Ateos. Esta carretera es de 10.08 kilómetros y la idea es que todas las personas que se dirigen hacia Sonsonate no tengan que ingresar por la zona central de Lourdes ni por Ateos, sino que se puedan ir directamente por este periférico Claudia Lars. Y de igual manera, toda la carga que viene del puerto de Acajutla y las personas que vienen de Sonsonate no tengan que ingresar por Lourdes ni por ese sector de Ateos, sino que se puedan ir directamente por el bypass, por el periférico Claudia Lars. Esto va a ahorrar tiempos, costos de transporte, va a mejorar el comercio, porque toda la carga que viene del puerto de Acajutla tiene que pasar por el sector de Lourdes, ahora ya no va a pasar por Lourdes, es decir, se va a aliviar también parte del tráfico que se genera en Lourdes.
y va a beneficiar a miles y miles de salvadoreños. Ya lo está haciendo, de hecho, porque en este momento está en construcción. Son 30 millones de dólares los que se están invirtiendo y esto está generando miles de empleos directos e indirectos. Además, la obra incluye 2 puentes, uno sobre el río uno sobre el río Talnique y otro sobre el río Colón. La longitud de cada uno es cerca de 30 metros aproximadamente. De hecho, en este momento se están construyendo ambos puentes para poder darle la conectividad a todos los ciudadanos que van a transitar por esta carretera importante. Además, que los 10 kilómetros de la carretera incluye ciclovía. En nuestro país, históricamente, las carreteras que se han construido no se ha incorporado el componente de ciclovía. Ahora, como gobierno, estamos incorporando este componente que es sumamente importante. Es decir, solo en la carretera de Los Chorros, más el periférico Claudia Lars, vamos a construir 25 kilómetros de ciclovía para garantizar la seguridad vial de todos los ciclistas que transitan por esta carretera y que de alguna manera han sufrido, porque en la carretera panamericana hay ciclistas que incluso han perdido su vida. Entonces, incluso este proyecto le estamos haciendo un homenaje también a las personas que han fallecido y de igual manera garantizando la seguridad vial de todos los ciclistas que están en nuestro país y que de alguna manera no han contado con la infraestructura necesaria. Entonces, son 25 kilómetros en el periférico Claudia Lars que se van a construir de ciclovía en su totalidad.